porque éramos la institución en el Perú que más papel consumía. No, creo que más papel gastaba. Hemos reducido, pero no lo suficiente. Elvia Barrios peleó, siendo presidenta del Poder Judicial, fue por la necesidad de un expediente electrónico. Ella era una convencida de que el expediente electrónico podría generar una serie de facilidades y de avances en el Poder Judicial que le podrían dar otra cara y otra mirada. ¿Qué les parece si conversamos con la doctora Elvia Barrios de este proyecto, de los avances que tuvo y, por supuesto, de otros temas que saldrán en esta mesa de conversación? Doctora Elvia Barrios, bienvenida, jueza suprema titular, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, buen día. Quiero proponerle lo siguiente, yo pongo sobre la mesa algunos elementos que creo que el expediente judicial electrónico puede traer y usted me lo valora. Me dice, correcto. Sí, no me gusta. Sí. ¿Qué le parecería el tema de agilización de procesos? ¿Se gana? ¿Se agilizan los procesos con un expediente electrónico? Claro, indefectiblemente, porque todos esos pasos procesales que tenemos, que muchas veces son realizados por el componente humano, a través del expediente electrónico se reduce el tiempo de tramitación de los procesos. Es claro y es evidente de que el proceso judicial electrónico es una ventaja en términos no solo de celeridad, de transparencia y de combate a la corrupción. Ese es un efecto muy importante. ¿Reduce la cantidad de manejo de papel? ¿Simplifica la gestión? Trabajamos ahí en términos de ecoeficiencia. Ya empezamos a trabajar. Una política pública del Poder Judicial es trabajar en términos de ecoeficiencia, porque éramos la institución en el Perú que más papel consumía. No creo que más papel gastaba. Por supuesto, recuerde usted los trámites de los procesos judiciales, papeles tras papeles. De acuerdo. Hemos reducido, pero no lo suficiente. Y respecto a la aceleración del caso, ¿se puede acelerar el caso con un expediente electrónico? Le voy a hacer un ejemplo para que el público entienda. Un expediente que ingresa a la Corte Suprema. El expediente, para que sea tramitado al despacho del juez supremo que va a haber, tiene en primer lugar que ser registrado en relatoría. Claro. En segundo lugar, en un carro tiene que ser llevado por un personal. El personal tiene que hacer un cargo. Entra al despacho del juez supremo y hay un secretario. El secretario firma el cargo y verifica que todos los folios del expediente y todo esté conforme. Y luego recién entra al despacho del juez supremo. Él hace la ponencia, lee el expediente, etc. Es toda una tramitología que demora tiempo y utiliza recursos humanos y también otro tipo de logística. En cambio, con el expediente electrónico, de clic a clic ya trasladaste un proceso. ¿Cuánto tiempo ganamos? Y lo más importante, siempre se nos ha criticado el tema de las notificaciones, porque sale una resolución y la notificación demora y usted tiene que esperar hasta las calendas griegas, porque tenemos un servicio de notificación, el CERNOT, y muchas veces todo el mundo sabe cuál es la decisión y ahí pueden haber pequeños actos de corrupción, pero el litigante no. ¿Por qué? Porque está esperando la notificación. Y porque nosotros lamentablemente hemos construido una cultura del secreto. No podemos decir nada hasta que salga la notificación. Y en todo ese circuito puede haber una línea de corrupción, de microcorrupción muy grande que hace percibir que el sistema judicial en general es corrupto. Acá no, acá sale la resolución, envías directamente la notificación y celeridad al proceso y eliminas todos esos pasos tan burocráticos. ¿Ahorra dinero? Muchísimo, muchísimo dinero, muchísimo. El costo del servicio de justicia es menor. Primero porque usamos no solo menos tiempo, porque si hablamos de menos tiempo, usamos menos luz, menos energía, menos tinta, en términos de coeficiencia, fíjese, menos papel, ¿no? El trabajo es más acelerado, el componente humano puede ser utilizado, el personal jurisdiccional y administrativo puede ser utilizado para trabajar en otras áreas más sensibles, más necesarias. Ahora, ¿no percibe usted que un expediente de estas características debería tener por lo menos vínculos con base de datos policiales, con RENIEC, o sea, que se articule varias bases de datos? Nosotros en el Poder Judicial empezamos una transformación digital, ya veníamos haciéndolo tímidamente, en mi gestión lo hicimos agresivamente, todavía nos falta, pero sí interoperamos con la policía, interoperamos con otras instituciones y justamente el día de ayer, porque ahora soy parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a cargo precisamente de la implementación del eje del expediente judicial electrónico, y entonces hemos comenzado a trabajar con la PCM, con la PIDE, con la plataforma que tienen para comenzar a interoperar, por ejemplo, en temas de violencia con la Fiscalía, con Defensa Pública, Poder Judicial.
De acuerdo. Y finalmente creo que hay un elemento que puede ser muy útil, que es la capacidad de búsqueda y análisis. Uno puede saber, digamos, rápidamente cuántos denunciantes son hombres, cuántos son mujeres, qué edades tienen. O sea, hay una serie de información muy útil, ¿no? Nosotros tenemos una data muy importante que muy pocos conocen. En la plataforma del Poder Judicial, en el lado derecho, hay un casillero que dice casillero juez, jueza. Okay. Si usted ingresa a ese casillero, va a ver la producción nacional en situación real de todos los órganos, de todos los jueces. Están por jueces. Okay, por jueces. Pone el nombre de un juez y sabe cuánto ha producido, qué cosa ha producido, cuántas resoluciones por cortes. Esa es una big data muy importante que tenemos en ese casillero. Más de 11 millones de resoluciones están colgadas ahí. Todas las emitidas desde el 20 de junio. O sea, muchas veces las personas dicen, ¿dónde encuentro la resolución? Oiga, ingrese usted al casillero judicial, ponga el nombre del juez. Si tiene el número del expediente, lo pone, si no, solo con el nombre del juez, y van a salir todas las resoluciones que ha emitido el juez. De acuerdo. Y finalmente, para cerrar el tema del expediente electrónico, ¿su sucesor le está metiendo el por supuesto, claro que sí. ¿Esto es una política para el Poder Judicial importante? Sí. Hay algo que nosotros hemos avanzado in-house, en casa, varios proyectos de expediente judicial electrónico, pero tenemos un proyecto que yo denomino el proyecto madre. Ajá. Este es un contrato que tiene el gobierno peruano con el BID y con el Banco Mundial, donde en un término no más de 3 años, yo ya dejé en la arquitectura empresarial este proyecto. Todo el proceso penal, civil, laboral, tributario, contencioso va a ser digital. Todo, desde que empieza hasta que termina. Fabuloso. En los procesos penales también con la Fiscalía, con Defensa Pública, inclusive interconectados con el Tribunal Constitucional. Desde el inicio hasta el final, en 3 años, el expediente judicial electrónico tiene que ser una realidad en el sistema de justicia y en el Poder Judicial. De acuerdo. Doctora Elvia Barrios, la llevo a otros terrenos, si me lo permite. Cuando usted estudió su doctorado y presentó su tesis de grado, ¿qué nota obtuvo? No, cuando presenté el doctorado, no, cuando saqué el título de abogado. No, de doctorado, porque usted tiene doctorado. Abogado, sí, no, he estudiado doctorado, tengo título de máster por la Universidad Jaén de España y me recibí, sí, en San Marcos, soy sanmarquina. De acuerdo. Se lo quería preguntar porque si usted entiende por qué la fiscal de la Nación es tan reacia a mostrar una tesis que obtuvo la calificación de summa cum laude. ¿Usted se imagina por qué alguien con una calificación como esa en una tesis de doctorado no muestra con orgullo su investigación? Yo creo que lo conveniente por transparencia siempre es mejor mostrar lo que uno ha realizado. Así es. Y en todo caso ella tiene sus motivos personales y los ha explicado, señalando que no quiere ser pasiva de crítica, pero creo que es mejor presentarlo. Pero además para nutrirnos de ese conocimiento, porque es una summa cum laude. Claro, sí, es una summa cum laude, se entiende que ha sido una tesis de gran rigor académico, que es muy fructífera, que tiene muchos aportes, que es muy significativa, y para otorgarle esa calificación, los que han calificado consideran de que esto va a aportar al mundo del derecho. Entonces, en ese sentido sería importante conocer. De acuerdo. Doctora Barrios, quiero apelar a su experiencia de los años 80, cuando fue usted fiscal además, y en las zonas de más intensidad del conflicto armado interno, donde hubo que pelear duro, donde las cosas eran muy complicadas. Cuando el país tiene en un año 49 o 50 muertos producto de los conflictos sociales, ¿su lectura de lo que hace el Ministerio Público es de lentitud en este momento frente a lo ocurrido? ¿Siente que se está avanzando lentamente? ¿Podríamos ir más rápido por saber la verdad? En general estamos actuando lentamente y son varios factores. Creo que un factor importante tiene que ver con la capacidad que tiene la organización para poder responder a esos desafíos de investigaciones complejas. Hay que ver cantidad de fiscalía especializada. Claro, cantidad de fiscales que hay, número de fiscales asignados al caso, competencia de los fiscales, porque no es porque tú puedes tener 20 fiscales, pero no todos son tan competentes o tan hábiles para esa investigación. Además, tienen que tener una habilidad especial para determinado tipo de investigaciones. Y yo sé, porque también el mismo problema tiene el Poder Judicial, es que la carga que tienen es inmensa. Pero además también hay que recordar algo, porque yo he sido fiscal, yo lo digo, hoy con la ley, la famosa que todavía llamamos con el nuevo Código Procesal Penal, toda la carga investigativa está a cargo del fiscal. Sí, señor.
absolutamente. Y la reforma procesal penal en Lima recién la hemos implementado hace casi 2 años, nada más, porque esta es una reforma que ha venido gradualmente implementándose y recién después de 19 años logramos concluir el proceso de implementación de la reforma del nuevo Código Procesal en Lima recién hace 2 años. Okay. Entonces, para casos de corrupción sí un poco más, pero o sea, en buena cuenta los fiscales también están entrando a una etapa nueva, a un modelo nuevo de trabajo. Entonces, en su experiencia, ¿es más un asunto de ineficiencias institucionales que de impunidad? No creo que sea impunidad. Creo más bien que son deficiencias debido a todas estas aristas. Falta de personal, quizás en algunos casos falta de competencia, no hay recursos necesarios, es verdad, porque siempre el recurso para el sistema de justicia se nos exige un montón, pero el recurso siempre es escaso y necesario. Permítame insistir, cuando en Juliaca en un día mueren 17 personas, yo usaría la palabra masacre, sé que podemos discrepar en el término, pero cuando mueren 17 peruanos, donde a todas luces parece que las Fuerzas Armadas son responsables o policiales son responsables de esto, ¿no necesitaríamos una aceleración del proceso? ¿No deberíamos darle una categoría de especial a esa investigación? Todos estos casos son especiales, diría yo, por el impacto que tienen en el colectivo social. Exactamente. O sea, no todos los casos son iguales, todos tienen que ser tratados Sin bajo duda. las reglas del debido proceso, así se marcan. Pero hay casos que tienen impacto en el colectivo social, en el imaginario social, y es ahí donde nosotros tenemos que poner mayor celo, más celeridad. ¿Por qué? Porque tampoco podemos dar un mensaje de impunidad y no podemos mandar un mensaje de ineficiencia. Ahí es cuando debemos reaccionar más, arremeter dentro del proceso, diría yo. De acuerdo. Más temas que quiero poner sobre la mesa que tienen que ver con el Poder Judicial. ¿No le ha llamado la atención que una jueza en lo constitucional le haya dado la razón a la fiscal Benavides en la cautelar que presentó para librarse de las investigaciones que la Junta Nacional de Justicia estaba emprendiendo contra ella? ¿Y cuál es la sorpresa? Que una jueza utilice una norma derogada para poder sostener esa cautelar. Mi preocupación es, ¿no es esto un prevaricato abierto y pleno? A ver, vamos a ver. El prevaricato es ir en contra del texto expreso y claro de la ley. Okay. Por ahí yo leí un comentario en periódico con relación a ello y la jueza, sí, es verdad, hace una cita y en lo que se equivoca es en el número del artículo, no en el contenido mismo. Okay. Entonces, un error menor, diría. Yo no puedo decir que es un error menor porque también es un tema que es judicial. Yo soy jueza suprema, no me puedo pronunciar al respecto. Lo único que señalo es que hay un error en el nominativo y nada más. Y en todo caso, la instancia superior siempre puede corregir esa circunstancia, puede revocar la resolución, puede confirmar la resolución, de acuerdo a los agravios que formulen las partes. ¿Pero no le da la sensación que es dejar sin piso a la Junta Nacional de Justicia en su labor? Bueno, yo tengo que decir, la Junta Nacional de Justicia en algunos casos ha actuado con arbitrariedad. Ok. Lo digo directamente. Por supuesto. En mi caso, o sea, por puede ejemplo, equivocarse también, dice se ha usted. equivocado, claro, y en todo caso yo no conozco el caso concreto ni puedo pronunciarme respecto del caso en concreto. No he visto la demanda, pero habría que ver qué particularidades tiene esa demanda para que la jueza haya admitido. Entiendo. Eso hay que analizarlo. Entiendo. Claro, porque es muy fácil decir a priori esto debe ser así o no debe ser así. A lo mejor es un fallo muy concreto, pero o también puede haber sido falible, no sé, no puedo adelantar opinión. Pero además, como jueza suprema, si adelanto opinión, podrían decir que estoy ahí orientando una decisión judicial. De acuerdo.